Señor Antonio Navarro Wolf, esta jurisdicción especial que se está creando, la materia de aplicación de justicia, ¿no es justamente para los de las FARC? Es para los de las FARC, pero también es para otros que han cometido delitos en el marco de ese conflicto armado. Pero claro, es para los de las FARC. Yo sinceramente creo que las acusaciones que están en el marco del Estatuto de Roma tienen que ver con crímenes de guerra, no es el Estado haya declarado la guerra o no. Si usted lee el Estatuto de Roma, tiene que ver con comportamientos en situaciones de conflicto armado, que eso es lo que ha habido en Colombia en estos años. Entonces, claro que es para las FARC, pero no solamente para las FARC, eso tiene razón, pero lo que no puede hacer Martos Telartá es decir, no señor, eso es para todos, o sea, los incluye a ellos y tienen que ser llevados al tribunal especial que se ha creado en este marco de justicia transicional, los señores de la FARC y otros culpables de violaciones al Estatuto de Roma. Señor Roy Barreras, el señor Marcos Calarcá parece estar convencido de que otros van a ser los investigados en este marco para la paz, marco jurídico que se ha creado. ¿De quién puede estar hablando? Bueno, no es novedosa la tesis del guerrillero Calarcá. Es una tesis antigua en la justicia transicional, a nivel internacional y también en Colombia. Desde los protocolos de Ginebra o el artículo 3º común, todas las formas de derecho internacional humanitario son para todas las partes del conflicto. La justicia transicional es para castigar, por supuesto, los crímenes de las FARC, para que tengan investigación y sanción y los máximos responsables tengan pena, pero también los autores de los crímenes de los paramilitares. A ver, no olvidemos que aquí hay 7 millones de víctimas y que ha habido 250.000 muertos y muchos de ellos víctimas de las guerrillas y muchos otros víctimas de los paramilitares y víctimas también de agentes del Estado. Aquí ha habido masacres terribles y esas personas también tienen que decir la verdad. Y va a haber 2 instancias para decirla, una comisión de la verdad histórica no judicial y un tribunal especial para que se diga la verdad en favor de las víctimas. Las viudas, las madres, los huérfanos. Yo he recorrido el país hablando con las víctimas. Lo que quieren es saber dónde están sus seres queridos, dónde están sus muertos, dónde están sus desaparecidos. Tienen derecho a la verdad. Para eso se hace la justicia transicional y esa verdad deben decirla no solo las FARC, sino también los paramilitares y los agentes del Estado que han cometido crímenes. Hace poco vimos de nuevo con dolor quiénes eran los verdaderos responsables detrás del crimen de Jaime Garzón, el humorista colombiano. Allí hubo agentes del Estado. También deben decir la verdad, de suerte que es para todos los miembros del conflicto armado esta justicia transicional. Congresista Hoyos, las FARC han sido una organización que han cometido innumerables acciones de terrorismo en Colombia, usted las enumeraba ahora. Sin embargo, el punto de investigar agentes del Estado parece convencerlos a ellos de que va a ser una justicia para todos. Cuando usted escucha al señor Calarcá, ¿siente que va a haber justicia? Lo primero es que es demasiado grave que lleve una negociación 3 años y ni siquiera haya un acuerdo sobre a quién va a juzgar el tal tribunal este. Entonces, la ciudadanía está confundida. No hay acuerdo ni siquiera en lo mínimo y nos están hablando ya de posconflicto y que habrá una firma de la paz, pero ni siquiera, como lo demuestra la entrevista del señor en mención, hay un acuerdo frente a quién juzgará el Tribunal para la Paz. Segundo, ¿desde cuándo desde La Habana se va a negociar la justicia de los demás ciudadanos colombianos? ¿Por qué? Si la negociación es con las FARC, se está hablando de que aquí habrá un tribunal en donde tienen que caber todos. ¿Acá acaso no hay un aparato de justicia que funciona? ¿Aquí acaso no hay un Estado que funciona? ¿Por qué se tiene que estar negociando el tema de justicia de los colombianos con una organización terrorista desde La Habana? Lo único que se debería estar negociando es el tema de justicia exclusivamente con ellos. Entonces las declaraciones que da uno de estos miembros de las FARC desde La Habana son absolutamente desobligantes con el sistema jurídico colombiano. Pero tercero, quiero resaltar en ese tema la falta de claridad de estos acuerdos de paso de esta negociación, en donde llevan 3 años y ni siquiera hay un acuerdo básico para saber a quién se va a juzgar. Ahora, señor Antonio Navarro, hemos escuchado algunas impresiones en Colombia de sectores políticos que dicen que nadie firma la paz para irse a la cárcel. Sin embargo, según lo que ha dejado ver el gobierno, las penas para responsables de delitos que no sean conexos con lo político van a estar de 5 a 8 años de cárcel y si no los reconocen podrían tener hasta 20 años de cárcel. El señor Calarcá es un cabecilla de las FARC, podría estar incluso
dentro de los que han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué dice él, no, es que no vamos a pagar cárcel? No, hay tres categorías de sanciones. Limitación efectiva de la libertad en condiciones especiales, no significa cárcel, significa eso, limitación de la libertad efectiva, pero en condiciones especiales para los que digan toda la verdad, de 5 a 8 años. El que diga parte de la verdad o la diga tarde, cárcel de 5 a 8 años, y el que no diga nada, 20 años de cárcel. O sea, que no significa que los que tienen la primera categoría, que digan toda la verdad, van a tener, digamos, encarcelamiento efectivo, van a tener una restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales, que es lo que se leyó en el acuerdo de hace un mes de justicia transicional. Señor Roy Barreras, parece alias Marcos Calarcá muy seguro de que no va a estar detrás de una reja. Pues puede pensar lo que quiera. Lo que a nosotros nos importa en verdad es salvar vidas, es evitar que haya otros 250.000 muertos y otros 50 años de guerra. Los soldados y policías que aún no han muerto en esa guerra no morirán si hacemos la paz, pero van a morir si seguimos en la guerra. Esas familias, las esposas, las madres de los policías y soldados de hoy, que tienen angustia de pensar que van a una zona de conflicto, que han visto con alguna ilusión que en estos meses de tregua sus hijos no han muerto en la guerra, pero podrían morir si la guerra se exacerba. Eso es lo que nos preocupa. Más que el castigo y la sanción y la venganza y la vindicta, salvar vidas haciendo la paz, que es el único camino posible para que Colombia tenga un futuro sin seguirse empantanando, gastando vidas humanas y recursos militares enormes, 27 billones al año en balas, en metralla, en lugar de invertirlos en el desarrollo, en la gente, en más cupos universitarios para los jóvenes o en más hospitales. Pero dos precisiones. Sí. No es cierto que se haya negociado en La Habana la justicia. Déjeme recordar algo. Cuando hicimos el marco para la paz, yo fui su autor, nos negamos a discutirlo con las FARC. Y en ese marco de justicia transicional se estableció que todos deberían pagar, tanto las FARC como los paramilitares y los agentes del Estado. Y claro que no hay justicia cumplida en Colombia, ojalá lo hubiera. ¿Acaso tenemos los culpables del asesinato de Álvaro Gómez y sabemos quiénes son? O de Carlos Pizarro, o de Jaime Garzón, o del profesor de Andrés. Se necesita mucha verdad todavía. La paz va a permitir esas verdades. Pero sí van a ver, señores de las FARC, que gústeles o no, ¿van a pagar cárcel? Pues eso depende de las condiciones del Tribunal de Justicia, de la cantidad de verdad que digan o no, como pasó con el proceso de los paramilitares, un proceso donde por supuesto no se pensó en principio ni en las víctimas ni en la cárcel, sino que había impunidad total. Fue la Corte la que impidió que se trataran como sediciosos a los paramilitares, y finalmente ha habido algunos que están saliendo libres y otros que están condenados a 20 o 30 años, otros más extraditados. Lo propio ocurrirá con quien diga la verdad o no la diga, con quien se comprometa a desarmarse o no se desarme, con quien le apueste sinceramente a la paz y a la reparación de las víctimas. Pero quien le apueste a la paz y a la reparación de las víctimas y desaparezca de la faz de Colombia la amenaza guerrillera, con eso Colombia habrá ganado inmensamente. La paz no tiene valor, no tiene precio. Es más importante la paz que el castigo, y eso es algo sobre lo que los colombianos tenemos que reflexionar. Las víctimas verdaderas lo saben. Los que claman venganza y castigos y penas de cadenas perpetuas no son las víctimas. Las víctimas quieren es la verdad y la paz. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista que generó mucha polémica, y es que a pesar del dossier de atrocidades que han cometido las FARC a lo largo de su existencia, como toma de poblaciones, secuestros, reclutamiento de menores, desapariciones forzadas, pues en entrevista con el programa La Noche, alias Marcos Calarcá, ha dicho que no tiene de qué arrepentirse. Esos sectores que de alguna manera cuestionan que las FARC en este momento ni se arrepiente de sus crímenes ni pide perdón, pero al mismo tiempo un sector de Colombia sí le exige a las víctimas que tienen que perdonar en procura de lograr una paz para Colombia. ¿Usted qué opina de esto? Mire, nosotros lo que le decimos a ese sector y a todos los escépticos de la paz es que se vinculen al proceso, que aquí en el proceso ha habido y hay posibilidades de participación en la medida en que hay formas de hacer llegar las propuestas a la mesa y de hacer llegar las propuestas tanto al equipo del gobierno como a la delegación de paz de las FARC. Porque uno no puede sentarse solamente a criticar,
¿sí? Porque este proceso de paz no es el proceso de paz de las FARC, es el proceso de paz del país, es el proceso de paz del continente. ¿La palabra arrepentimiento cabe en el discurso de ustedes? ¿Tienen pensado en algún momento decir que se arrepienten por el daño, por los delitos que han cometido? Hemos hablado de reconocimiento de responsabilidades, lo hemos dicho más de una vez y seguramente que vamos a hacer actos de reparación. Eso nunca lo hemos negado. Pero arrepentimiento no. Arrepentimiento, no. Congresista Federico Hoyos, ¿cómo se perdona a alguien que no está arrepentido? ¿O cómo se repara una víctima cuando el agresor dice, primero usted tiene que demostrarme que yo cometí ese delito, a pesar de que es de público conocimiento que la persona secuestrada, que fue asesinada, o la persona que fue privada de su libertad estaba en poder de las FARC? Mira, lo primero es recalcar en una idea. 3 años de negociación, y cuando se le pregunta a congresistas defensores del proceso de paz si habrá cárcel efectiva o no, no hay una respuesta concreta. Algunos hablan de unas condiciones especiales de reclusión, y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Significa que estarán en una especie de segunda catedral como la de Pablo Escobar? ¿Significa que estarán en una especie de granjas especiales de reclusión? ¿Qué significa eso? Y la segunda respuesta es que no se sabe si habrá paz o no, reclusión o no, sino que lo importante es la verdad. Por supuesto que la verdad es importante, pero no es suficiente. Y desde el Centro Democrático se ha planteado que por supuesto no haya penas de 20, 40, 60 años, como de pronto se planteó en una intervención anterior, pero sí que haya unas penas reducidas, pero efectivas, de 5 a 8 años. Pero ni siquiera ha habido un acuerdo frente a un tema de estos. Y la segunda parte, ¿cómo puede haber verdad? ¿Cómo puede haber justicia si no hay arrepentimiento? Si quienes han cometido crímenes como de los que hemos hablado acá, reclutamiento de niños, siembra de minas antipersonal, secuestros, ataques sistemáticos contra la población civil, no reconocen que son victimarios y ni siquiera hay un mínimo arrepentimiento de esto? ¿Puede haber paz de esa manera? Creo que la bola está en manos del gobierno nacional, quien debe exigir ciertas condiciones concretas. Primero, que haya un arrepentimiento público por parte de las FARC frente al país y que se le pida perdón a las víctimas. Y segundo, que haya una aceptación para la sumisión a la justicia y a penas efectivas de la libertad, y no con términos teóricos como la de reclusión en circunstancias especiales, que el país aún después de 3 años de negociación no entiende que está. Es muy grave que después de 3 años de negociación no haya un acuerdo ni siquiera mínimo frente a un tema tan sensible como el tema de pago efectivo de cárcel. El señor Antonio Navarro, usted perteneció al movimiento guerrillero M-19, el primero en desmovilizarse y buscar la paz para hacer una alternativa política. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de alias Marcos Calarcá cuando usted lo escucha en esta posición? ¿Es negar la mayor cantidad de crímenes, esperar a sacar el mayor rédito político de esta negociación? Yo creo que las FARC tienen que aterrizar más en sus posiciones. Sin duda alguna tienen que pedir perdón por muchas cosas que han cometido a lo largo de estos años. No es pensable que puedan salir adelante sin pedir perdón. Creo que, por supuesto, estaban esperando que el Tribunal Especial pues, actúe, ¿no es así? Y ahí tienen que decir la verdad. Y no cabe duda que está claro que es distinto una restricción de libertad en una cárcel de 5 a 8 años, que es para el que no diga la verdad completa o la diga tardíamente, de una restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. Eso no es cárcel tras los barrotes, es otra forma de restricción de la libertad. Eso está claro. Pero yo sí creo que las FARC tienen que pedir perdón por muchas cosas que han hecho, no solamente reconocerlas, sino perdón porque se equivocaron en materia grave. Vamos a hacer una primera pausa, ya continuamos conversando con nuestros panelistas. Le damos la palabra también al senador Roy Barreras. A propósito del tema de hoy, estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, tras las declaraciones de alias Marcos Calarcá en el programa La Noche, ¿es usted optimista ante el proceso de paz que adelantan el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa y en las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de la pantalla. En minutos regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.